Operaciones con fracciones algebraicas. Vamos a iniciar con la primera operación, que es la suma, que al igual que con números racionales, cuando tenemos distinto denominador, lo primero que tenemos que hallar es el común denominador. En este caso, para el común denominador, recordemos que debemos trabajar con el mínimo común múltiplo, lo que ya se ha trabajado anteriormente. Así que, para este ejercicio, empezamos poniendo un común denominador. Por ejemplo, de la parte numérica de los términos que están como denominador, el común va a ser 6, porque el 6 puede dividirse entre el 2 y entre el 6, o el 2 y el 6 están contenidos dentro del 6. Y de la parte literal tomamos en cuenta a la letra A con el mayor exponente. Eso era lo que era el mínimo común múltiplo y que para nosotros ahora va a ser común denominador. Luego, recordemos que este común denominador debe dividirse entre cada uno de los denominadores y posteriormente multiplicarse con los numeradores. Esto es al igual que cualquier suma de fracciones, si ustedes recuerdan. Entonces empecemos. 6 se divide entre 2, es a 3, por 3 ponemos 9. A al cuadrado dividido entre A llega a ser A, nada más, más 6 al cuadrado entre 6 al cuadrado es 1, y lo que nos queda simplemente es este numerador a menos 2. A menos 2 que copiamos ahí. Luego, resolviendo esto, tendríamos 9a más a, 10a menos 2 sobre 6a al cuadrado. Ahora, siempre que ustedes obtengan un resultado, deben preguntarse si no se puede seguir haciendo algo más. En este caso, si observamos en nuestro numerador, acá, fíjense que hay la opción de factorizar. Factor como un monomio, si se dan cuenta. Entonces, al factorizar, tendríamos al factor común 2, abrimos paréntesis, 5a menos 1, paréntesis, y abajo, como numerador, nos quedaría 6a al cuadrado. ¿Para qué estamos haciendo esto? Recuerden que cuando ustedes tenían respuestas en radicales, o perdón, en racionales, tenían que simplificar. Para nosotros entonces sucede lo mismo. Siempre hay que simplificar si hubiese la opción. En este caso estoy simplificando el 2 con el 6 a mitades. Y teniendo como resultado final 5a menos 1 sobre 3a al cuadrado. No va a faltar alguien que va a querer consultar. ¿Puedo simplificar esta a con este cuadrado? En resta no se puede, ojo, no se puede simplificar. Solo se simplifica en multiplicación. Y ahí tendríamos nuestra respuesta. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. En este caso, a diferencia del primero, tenemos denominadores que se pueden factorizar. En cambio, en el primero eran monomios. En este caso son más compuestos. Así que, de la misma manera, vamos a encontrar un común denominador para la fracción, para nuestra operación. A ver, para ahorrar tiempo y también espacio, vamos a factorizar en el mismo lugar. Por ejemplo, 3x más 3, observamos que sí es factorizable. Se repite en nuestros casos más comunes, que es factor común monomio. Entonces 3x más 3 lo factorizo de esa manera. 2x menos 2 también factorizo con factor común monomio, quedándome 2 por x menos 1. Y x cuadrado menos 1, nótese que es una diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos a x más 1 por x menos 1 como su expresión factorizada. Recordemos que de todo esto que hemos logrado factorizar, debo encontrar el común denominador. Estoy repitiendo, que es lo mismo que el mínimo común múltiplo que ya se había trabajado anteriormente. Vamos a poner acá la línea de fracción y a registrar
el común denominador. Recordemos, común denominador o mínimo común múltiplo, comunes y no comunes con el mayor exponente. Pero previamente a eso vemos coeficientes externos o términos externos, coeficientes numéricos en este caso, que llegan a ser el 3 y el 2. El mínimo común múltiplo de 3 y 2 va a ser 6. ¿Por qué? Porque el 6 contiene al 3 y al 2. Comunes, x más 1, que se repite, entonces lo registro x más 1 y x menos 1, que se repite 2 veces. No importa, comunes y no comunes. No hay nada más por hacer por parte del común denominador y procedemos de la misma manera a dividir y multiplicar. Este común denominador, recuerden, estoy dividiendo entre cada uno de los denominadores. Para que se entienda un poco mejor, vamos a hacer esto. 6 por x más 1 entre x menos 1, que es el común denominador, ojo, es esto de acá abajo, se está dividiendo entre 3 por x más 1. Una operación auxiliar, llamémosle. Entonces, como estamos haciendo tal división, al dividirse recuerden que este con este se van a simplificar, estamos simplificando. 6 y 3 también se van a simplificar. Y x menos 1 es lo que queda con 2. Entonces, lo que me queda es 2 por x menos 1, que al mismo tiempo se debe multiplicar por el numerador. Recuerden que se debe multiplicar, pero acá el numerador es 1. Así que lo registraremos por 1, ya para darnos cuenta. Más. Sucede lo mismo. X menos 1, con este x menos 1 se va. Pues lo haremos para que nos demos cuenta. 6 por x más 1 por x menos 1 se está dividiendo entre 2 por x menos 1. Entonces sucede que x menos 1 con x menos 1 se van. 6 y 2 se simplifican. Y tenemos esa expresión. 3 por x más 1 por el numerador. Y el numerador en este caso otra vez es 1. No hay mucho problema. Seguimos. Otra vez, miren, aquí se vuelve mucho más fácil, porque x más 1 se va con x más 1, este x menos 1 se va con este x menos 1, lo único que nos queda es el 6, entonces quedaría más 6, que se va a multiplicar por el numerador, que en este caso también es 1. Listo. Repetitiva esta parte, común denominador, dividir, multiplicar. O en este caso lo dejamos expresado como factores para poder resolver más fácilmente. ¿Listo? Entonces, ahora eliminamos los paréntesis de la parte del numerador. ¿Cómo eliminamos eso? Propiedad distributiva. Entonces tendríamos 2x, 2 por x, 2x por el 1, simplemente es 2x. Y 2 por menos 1 es menos 2. Y por el 1 se mantiene. Más 3x, 3 por x por 1 hacen 3x, 3 por 1 hacen 3, más 6 por 1, 6. Y el común denominador que se copia hasta el final. ¿Listo? Vamos a continuar en este sector. Y en la parte del numerador, como ya hemos eliminado los paréntesis, ahora debemos reducir términos semejantes. Empezamos con la letra x. Acá tenemos a 2x más 3x. Eso hace 5x. Luego, los términos independientes
negativo 2, positivo 3, positivo 6. Sumados, 6 con 3 hacen 9, le quito 2, quedan 7. Denominador, 6 por x más 1 por x menos 1. Vemos la opción en el numerador y nos preguntamos, ¿habrá la posibilidad de factorizar el numerador para que se pueda simplificar con el denominador? Y fíjense que el numerador no se puede factorizar, así que ahí terminaría nuestro ejercicio. Siguiente, para que terminemos de entender, un ejercicio un poquito más largo, no complicado, porque es la misma idea. Empecemos. Tenemos que factorizar los denominadores para que podamos encontrar el común denominador. Por ejemplo, acá, a al cuadrado menos 4 se nota que es una diferencia de cuadrados, donde vamos a tener a más 2 por a menos 2 como su resultado. Acá tendríamos un trinomio de la forma simple, donde vamos a poner la raíz del primer término, signo central acá y negativo por negativo, acá viene como positivo. Dos números que multiplicados den 6, pero restados den 1, llegan a ser el 3 y el 2. En la siguiente fracción, de la misma manera, realizamos la factorización. Acá a, acá menos y menos por más, menos dos números que multiplicados den 6, pero sumados den 5, el 3 y el 2. Y con eso ya tendríamos toda la expresión de la parte, sobre todo de los denominadores, factorizada. Si hubiese la posibilidad de factorizar un numerador y eso les permite simplificar la expresión, me refiero a que si por ejemplo acá hubiese la posibilidad de que se factorice y tengamos a menos 2 y ese a menos 2 se cancele con este a menos 2, también es viable, lo pueden trabajar. En este caso observamos que no hay esa opción. Entonces escribamos nuestro común denominador. El común denominador. No hay expresiones fuera de paréntesis, así que vayámonos simplemente a señalar, por ejemplo, los comunes. A más 2, que se repite dos veces, a menos 2, que se repite también dos veces, y a menos 3. Con eso tendríamos ya nuestro común denominador. A más 2 por a menos 2 por a menos 3. Y así tenemos el común denominador. Procedemos a hacer la misma idea que con lo que hemos trabajado anteriormente. Pero esto se resuelve mucho más fácil. Fíjense, este a más 2 se va con este a más 2, a menos 2 se va con a menos 2, queda a menos 3. Voy a registrarlo eso así, a menos 3, que se debe multiplicar con a menos 1. Entonces, nótese que ahí se está viendo un producto notable. Entonces, ese producto notable lo podríamos resolver o de forma directa o también lo podríamos hacer por pasos. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Este a menos 3 se va con este a menos 3, a más 2 se va con este a más 2, queda a menos 2. A menos 2 que se multiplica con este a menos 2. Entonces, si es a menos 2 por a menos 2, lo puedo anotar como a menos 2 al cuadrado. Más, seguimos, a menos 3 se va con a menos 3, a menos 2 también se va con a menos 2, me queda a más 2, que se va a multiplicar con a más 6. Y así tendríamos esa expresión parcial. Hallamos como un denominador, dividimos y todavía aún no multiplicamos, sino dejamos expresados como factores para que posteriormente podamos multiplicar y no confundirnos. Empecemos. ¿Cómo vamos a resolver estas multiplicaciones de dos binomios? Les decía que hay un producto notable que nos indica su resultado directo, pero para evitar confusiones podríamos multiplicar de esta manera, repartiendo los factores.
Vamos a obtener un resultado un poco más extenso, pero al final llega a ser el mismo. Entonces, con lo señalado con rojo tendría a por a, anotamos a al cuadrado, luego a por negativo 1 es negativo a. Listo. Ahora lo que está con verde. Negativo 3 por a es negativo 3a y negativo 3 por negativo 1 hacen positivo 3. Acá tenemos otro producto notable, a menos 2 al cuadrado. Recordaremos que este es un binomio al cuadrado, que viene de a más b al cuadrado, donde tendríamos al primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ahora que si es negativo, el término central también es negativo. Otra cosa también, quizá en el ejercicio, entonces tal vez en el ejercicio no me he dado cuenta que lo podría agrupar y expresarlo con una elevación al cuadrado. No importa porque a menos 2 por a menos 2 es lo mismo que decir a menos 2 al cuadrado. Es decir, que si multiplico de la manera que estábamos haciendo hace rato, de la misma manera voy a llegar a la misma solución. Empecemos. Desarrollando tendríamos el primer término al cuadrado, es decir, a al cuadrado, menos el doble del primero, es decir, 2 por a, y por el segundo, entonces 2a por 2 hacen 4a, más el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado hacen 4. Más, y acá podríamos volver a repetir lo que hicimos hace un momento. Distribuir esta multiplicación. Tendríamos a elevado al cuadrado, luego 6a más 2a más 12. Y el denominador solo es copiado. Los pasos se repiten, son los mismos. Listo. Ahora, una vez multiplicadas las expresiones, tenemos que reducir términos semejantes. Empecemos a observar términos opuestos, si los hubiese. A ver, por ejemplo, opuestos directos no tenemos a simple vista. Entonces empecemos sumando de esta manera. A al cuadrado, con este a al cuadrado. Como son términos semejantes, lo que tengo que hacer es simple suma. Se repiten 3 veces, así que sería 3a al cuadrado. Luego vayámonos a todos los que tienen la letrita a. Este otro, acá y acá. Empecemos. Este y este suman negativo 4. Seguimos con negativo 4 otra vez, negativo 8a. Con 6a positivo hacen negativo 2a. Y con positivo 2a, entonces se cancelan todos. Pueden verificar eso. Si todo se ha sumado, entonces ha dado 0 como resultado, porque signos distintos se restan. En este caso se ha cancelado en su totalidad. Vayamos a los términos opuestos o independientes, perdón. 3 con 4 hacen 7. 7 con 12 hacen 19. Y el denominador es copiado. El denominador que va a ser a más 2 por a menos 2 por a menos 3. Observamos si en el numerador hay la posibilidad de factorizar. Vemos que no hay esa opción y ahí quedaría el ejercicio.